Bueno, muy buenas tardes. Soy Andrea Parga, doctoranda del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Soy investigadora del Grupo Formas. Formo parte del equipo de trabajo y soy becaria del FPI del proyecto de investigación que estos 2 días nos convoca aquí en el seminario. Antes de comenzar, bueno, quisiera agradecer al profesor Antonio Ernesto, muy especialmente a la oportunidad y al apoyo de la profesora Cristina Gastón, a mis compañeros del grupo de investigación, a Fernanda Aguirre y a Juan Pablo Ortiz. El trabajo de la investigación en el Caribe se inició con Puerto Rico, a través de la Biblioteca Digital Puertorriqueña, con la colección de imágenes del periódico El Mundo. Tras la visita a esta colección, la visita presencial, la visita a los archivos de arquitectura y construcción de la Universidad de Puerto Rico, a la Escuela de Puerto Rico, a su biblioteca, la Biblioteca Santiago Iglesias Hijo, se formó equipo con la profesora Mayra Jiménez, que es la que veréis en el programa, con la que se emprendió una labor conjunta y con la que hemos hecho la comunicación que les presentamos. Esta comunicación tiene la voluntad de aproximarnos a la arquitectura moderna del Caribe, iniciándola por Puerto Rico, a través de una de las obras representativas de los arquitectos boricuas, Toro y Ferrer, el Hotel Caribe Hilton. Tenemos aquí su situación. Su situación está en el área de Escambrón, en la isleta de San Juan, junto al fuerte de San Jerónimo. Este es un punto clave. Porque yo creo que a raíz, al hecho de seguir viendo las secuencias, siempre nos irá dando el punto de referencia y de ubicación a cada una de las imágenes que veremos. La ponencia nos plantea paralelos. Estos paralelos los hemos ordenado en 3 partes. Una primera parte será un grupo de fotografías que corresponderán a la serie del registro que se hizo a la hora de la construcción. Una segunda parte que corresponderá a un grupo de fotos de la aparición del hotel en los medios de comunicación visual, y una tercera parte donde ya sí nos centraríamos en el grupo de fotos del reportaje fotográfico de un fotógrafo especializado en arquitectura, Ezra Stoller. Estas imágenes corresponden al solar en el año 1913. Son imágenes del fotógrafo Moschino. Y corresponden al hipódromo La Feria, que era el equipamiento que ocupaba o que precedió a la construcción del hotel en este momento. Fíjense lo que les decía, aquí está el fuerte de San Jerónimo. Y son las imágenes que introducen a la serie que les comentaba, que las iremos viendo como si se tratara de fotogramas de una película, y que nos da el arranque, el inicio de la construcción del hotel en el año 47. Duró 2 años, del 47 al 49. Hubo una intervención fuerte en cuanto al emplazamiento, pues se generó en el sentido contrario a lo que era el fuerte de San Jerónimo, una pequeña playa que daba al frente del hotel. Lo iremos viendo a medida que veamos las imágenes. Esta vista aérea corresponde justo a la mitad, cuando el edificio está a mitad de obra. Es una imagen del año 48 que la realizó un fotógrafos contratados por el gobierno, Charles Roskin, en el año 48, y nos permite ver, bueno, un poco el panorama, ¿no? Nos amplía un poco la visual, ¿no? Las imágenes de construcción, las que hemos ido viendo, nos dan unas imágenes cruzadas entre lo que es el fuerte de San Jerónimo y un hotel que había, que era como el punto de referencia para aquel entonces, que era el Normandie. Y entonces siempre están presentando el registro de la obra, era de un lado y de otro, ¿no? Y esta panorámica desde arriba nos deja ver un poco el ámbito en un sentido más amplio.
Continuamos con el lugar, con el emplazamiento. Siempre ven, aquí estaría el Hotel Normandía. Y bueno, esta es una secuencia de imágenes que... El Fuerte de San Jerónimo. Toro y Ferrer, los arquitectos, fueron los ganadores del concurso. Junto a ellos participaron 4 despachos más, 2 de ellos del lugar, entre los que se encontraba otra oficina muy importante de Puerto Rico, que era la de Henry Klum, y 2 despachos norteamericanos, específicamente de Palm Beach y de Miami. El gobierno, a través de la empresa Pritco, que era la Corporación de Desarrollo Industrial de Puerto Rico, junto con el gobierno invirtieron sobre unos 7 millones de dólares para la construcción y equipamiento del hotel. Y luego que se terminó de construir, se alquiló a la Corporación Hilton. Este hotel, Caribe Hilton, es el primero que tiene la corporación fuera de los Estados Unidos. Esta segunda serie de imágenes la cerramos con otra vista aérea, esta vez un poco más amplia, desde un área que se llama Santurce y que ya nos deja ver al objeto acabado. El hotel se inauguró el 9 de diciembre del año 49. La corporación Hilton, que había llevado la gestión del hotel durante casi 48 años, compró, luego de esta gestión lo compró y lo rehabilitó y amplió durante un periodo de 9 meses, abriéndolo de nuevo en el año 1999 para la celebración del 50 aniversario. Ya arrancando la segunda parte, vemos que múltiples miradas confluyen en torno al objeto arquitectónico. Y esta obra de arquitectura se convierte en la base de múltiples construcciones visuales que nos permiten verla en fragmentos, que nos permite entenderla en escenas enmarcadas, ¿no? La fotografía tiende a encuadrar, ¿no? A rescatar al objeto de ese campo visual abierto y lo captura en un marco rectangular. El fotógrafo explora, distingue, selecciona, enlaza, secuencia, y realmente lo que nos brinda es una nueva realidad en base a ese campo visible sobre el cual él está trabajando, ¿no? Entonces estamos con esta comunicación intentando presentar, ordenar paralelos en el sentido de semejanzas, de equivalencia o inclusive de contrastes que nos permitan intensificar la conciencia sobre esas relaciones que establece la vista, ¿no? Cuando se le presentan una serie de imágenes o imágenes en unos panoramas en un determinado momento y desde algún punto de vista en particular. Aquí iremos como de lo más general o divulgativo hasta lo más especializado, ¿no? Hasta terminar en esa tercera parte del fotógrafo de arquitectura. Estas imágenes que vemos corresponden a postales, a unas postales que se hacían en la isla, ¿no? Tenemos el paralelo de lo colectivo, del imaginario que se genera, que se lleva el día a día del turista a través de las postales o de las tarjetas o de tarjetas ilustradas, ¿no? Que muchas veces estas eran elaboradas
a base de las fotografías de los profesionales del momento. Entonces se podría hacer también el registro fotográfico más las imágenes dibujadas o ilustradas a partir de estas primeras fotos. Desde el punto de vista de lo divulgativo, la publicación, aquí fortuitamente aparece el hotel teniendo como punto en común un determinado acabado, una determinada compañía, y esta es una publicación que aparece en una revista de la isla llamada Urbe en el año 1963. También tenemos el posible planteamiento de paralelos fortuitos, ¿no? De decir, de las búsquedas en los medios digitales. Cuando uno pone un punto de búsqueda común para un sondeo inicial, aparece una serie de imágenes simultáneas que no es más que un tapiz de enlaces que relacionan ese punto inicial de sondeo, ¿no? Tenemos a Pinterest o tenemos a las imágenes que nos aparecerían en Google. Continuando con los paralelos, tenemos los paralelos temporales, en el que, por ejemplo, la colección del periódico El Mundo nos ha brindado esta imagen de época que podemos comparar o ver con las hechas in situ de esta misma fachada, ¿no? O también de época esta imagen que también nos permite hablar de una comparativa desde el punto de vista del contexto, ¿no? Es decir, bueno, una visual de la panorámica a vuelo de pájaro, o sencillamente el punto de vista que hablaba el profesor Antonio, decir, bueno, pues del que pasea desde la calle, o sencillamente desde la tumbona o de la hamaca, ¿no? Esas son imágenes a día de hoy de cómo está el hotel. O hablar del paralelo de una sola imagen, donde la equivalencia o la correspondencia se plantea al lado de un dibujo que nos permite completar la idea que nos quiere mostrar esta fotografía. En este caso, aparte de la imagen ser acompañada con dibujos, las tenemos acompañada con una serie de diagramas, inclusive con el color. Acercándonos un poco a ya un punto más especializado, hablando ya de las revistas, de lo que son las publicaciones especializadas, podríamos empezar a ver las imágenes, una misma imagen en dos publicaciones. En este caso tendremos los paralelos en revistas extranjeras y en revistas extranjeras europeas y a la revista nacional. Las primeras que salieron fueron las de Estados Unidos. Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí cómo sale la misma imagen en color, la imagen en blanco y negro, pero como, por ejemplo, en la primera imagen se tiende a una composición, por decir cómo es la habitación, e inclusive acompañarla con otras fotografías de un detalle de esa habitación, o en el caso de la otra revista, decir, bueno, me planteo el interior de la habitación, pero la ubico en su entorno inmediato, que sería presentar una planta, y ya nos daría otra serie de relaciones. Dos imágenes exactamente iguales, presentadas en medios diferentes, también son dos revistas de Estados Unidos. Como en una se le acompaña desde lo que sería el emplazamiento hasta un detalle del interior, o el punto del icono de la veleta, que también es recurrente en las imágenes del hotel, o simplemente cómo se superponen una y otra, dándonos la visual de un paisaje circundante, ¿no? al lugar. Estas dos imágenes en paralelo corresponden a una revista extranjera, en este caso es una revista de Madrid, a la publicación que se hizo cercano a la inauguración del edificio, y curiosamente esta, que es una publicación de la isla de San Juan, de Puerto Rico, ya se hace para los años 60. Aquí también vemos dos imágenes muy parecidas, pero que corresponden a un fotógrafo norteamericano y el fotógrafo del lugar, que más adelante lo veremos seguidamente. Tenemos ahora ya las comparativas que nos da la mirada. La mirada ya nos acerca al fotógrafo. Entonces ya tendríamos una imagen del fotógrafo especializado, el fotógrafo de arquitectura, e imágenes del fotoreportero. Estas fotos que vemos aquí son reportajes del periódico El Mundo, una panorámica, en este caso del año 1990, del fotoreportero Héctor Gavino. Tenemos otra, curiosamente para un reportaje de lo que el hotel, se ve aquí al fondo, el primer plano, esta es del fotógrafo de arquitectura Rafael Stoller, y en este caso pues a un reportaje del periódico, corresponde a Teodoro Torres, del año 72, y entre ellos también se consiguieron obras de Mandín Rodríguez o de Eddie Figueroa, fotoreporteros conocidos del momento.
que había como tres etapas, el de los años finales de los 40, los 50 y de los 70. Otra de las comparativas que podemos establecer, siempre fíjense que el punto se está tomando con el fotógrafo especializado, ¿no? Tenemos aquí una imagen de Stoller y aquí tenemos ya una panorámica que nos brinda Robert Cole en el año 55. En este caso, forma parte de fotógrafos profesionales contratados por el gobierno para retratar el momento político, económico de bonanza que se vivía en ese entonces, que, vamos a decir, lo encabezaba este hotel y que dio el inicio a secuencia de otros muchos hoteles. Y en este caso ya nos acercamos más, tenemos una fotografía a color de Ezra Stoller y la comparativa de la que vimos anteriormente en la revista de Francisco Bando. Francisco Bando fue, vamos a decir, el abanderado, el fotógrafo del lugar, que compartió papel con Conrad Eiger. Conrad Eiger era extranjero, pero puso su estudio en Santurce, en Puerto Rico. Y compartieron este rol con Pedro Guerrero, mexicano, que trabajó, era colaborador habitual con la firma, con Tori Ferrer. Y también con ciertos encargos que se realizaban a los fotógrafos de arquitectura norteamericanos que tenían su sede en Nueva York. Alex Langley, Alexander George y el propio Ezra Stoller. Ahora ya sí, esta equivalencia o paralelo en base a la mirada nos podría llevar a profundizar en la obra de Ezra Stoller, que lo hemos ido viendo como el punto de mira a comparar con los otros. Ahora, profundizando ya en su labor, vemos que el Hotel Hilton fue tema de trabajo para él. Y que de su labor en la isleta de San Juan podremos ver cómo se plantearon comparativas visuales, todas con voluntad relacional. Él en muchos casos, inclusive escrito, él explica ciertas consideraciones de su trabajo que yo creo que las iremos viendo en sus imágenes, ¿no? Que es el situarse en el punto de vista del arquitecto, ¿no? de sus inquietudes y de sus decisiones, ¿no? Un poco de presentar al edificio por partes, ¿no? Esa cosa de requerir el esfuerzo del espectador. Él hablaba siempre de un sujeto, de un espectador y de ese medio. Él, siendo el medio, siempre acudía a un espectador activo en el sentido de la manera como presentaba las imágenes. Es el caso de esta misma que inicia la serie de sus imágenes, ¿no? Donde estamos viendo una sucesión de capas, ¿no? Desde la marca de agua, desde el arco, desde el fuerte de San Jerónimo, la puerta del fuerte de San Jerónimo, el acceso al hotel, la fachada del hotel. Va siendo como si de un diorama se tratara, ¿no? Como decir, bueno, encontramos relevancia entre las relaciones de esos intervalos, ¿no? En un diorama son ilustraciones por ambas lados, nos dejan ver en un mismo punto diferentes imágenes por los efectos de iluminación o de la importancia que tiene el fondo que nos acerca a la voluntad de la fotografía, ¿no? A la importancia del vínculo que se genera desde el primer término hasta el objeto que se presenta detrás o inclusive del paisaje que lo circunda, ¿no? No, creo que es muy enriquecedor el hecho, ¿no? de entender. Aquí vemos lo que era la imagen de prueba que él planteaba en un mismo reportaje y es la comparativa entre las fotos que él mismo hace, ¿no? Tenemos la prueba, tenemos el original y decir, bueno, tenemos una serie de geografías particulares que podemos ir viendo, el muro, el elemento del fuerte, esas geografías particulares que se suman en esa general y que dan como esa estructura formal del lugar, ¿no? Que te deja ver una identidad visual de un emplazamiento, que te ubica al objeto, ¿no? O de reconocer las posibilidades. En este caso también tenemos una prueba y un contraplano donde estamos viendo las posibilidades de aproximación a ese objeto arquitectónico, de entender la riqueza del umbral que lo sitúa, que lo incorpora en el lugar, o sencillamente con estos efectos de plano y contraplano, de la luz que recibe y de lo que nos brinda una imagen o que nos brinda otra, ¿no? Siendo prácticamente del mismo umbral, ¿no? También de las secuencias de actos que se recogen entre sus espacios, ¿no? Es decir, bueno, tenemos aquí, nos ha ido adentrando al edificio, imágenes de prueba. Una de las imágenes que queda
del recorrido del vestíbulo, o sencillamente de ya recorrerlo, pues las conexiones, ¿no?, que nos brinda. Encontramos también el paraje enmarcado en el cristal. Encontramos también ritmos, encuentros, que nos hacen reflexionar, ¿no? Es decir, la foto o este grupo de fotos nos está haciendo reconocer, nos está haciendo visible, nos está ampliando la serie de recursos operativos que despliega la arquitectura, ¿no? que la hace incorporarse al lugar, que lo aventaja, ¿no? Entonces es un poco decir, bueno, estamos teniendo una serie de condiciones o de cualidades que hace que los dominios visuales que está planteando el fotógrafo se multipliquen. También establecer equivalencias nos hace decir, bueno, qué consideraciones se han tenido en cuanto al clima. Estamos hablando del Caribe, estamos hablando de una isla. Entonces, a través de las imágenes, poder decir, bueno, los pliegues de los elementos ligeros entre los elementos fijos. El reconocer ritmo o intervalos en esas piezas que componen la fachada. Vamos a decir que el fotógrafo nos está llevando de la mano o nos está apuntando a reconocer elementos importantes, ¿no? Las transiciones o la materialidad de la obra, del edificio, de este hotel en este caso. Y entender realmente que la imagen es una vía abierta, que no es un único camino, ¿no? Con donde el fotógrafo nos está ofreciendo a un objeto arquitectónico que se convierte en un escenario ideado, imaginario, que nos ofrece múltiples posibilidades, ¿no? Y donde esos criterios y acentos del fotógrafo, del trabajo del fotógrafo sobre la arquitectura, nos hace, desde el punto de vista de la representación, entender que posiblemente podríamos decir que la fotografía es la arquitectura, como la arquitectura es a la construcción en cuanto a su representación y en cuanto a sus intenciones. Y bueno, aquí lo cierro. Muchísimas gracias.